Pasemos ahora a la condición de luz de noche con nuestros light maps y toda esta intervención que vamos a tener. Ahora empezamos a crear nuestro set de luces para iluminar de noche. Lo que voy a hacer es agregar un contenedor, light maps, y dentro de este contenedor voy a agregar todo lo que son las luces de light maps o el set de luces que vayamos a hacer para lograr la condición de luz de noche. Voy a apagar todas las demás. Voy a empezar creando mi objeto de entorno, mi environment, que es el que me va a dar mi efecto de volumetrics, de volumetría en el ambiente. Eso está aquí en objetos, Redshift Environment. Lo voy a agregar acá adentro. Entonces voy a setear acá el valor de esparcimiento bastante bajo para que no haya tanta neblina o volumetría. 75. Y bueno, empecemos a crear nuestra primera luz. En cuanto a la jerarquía de iluminación, primero definamos la iluminación que va a tener nuestro personaje principal, que en este caso es nuestra estatua. Con la misma estrategia, empecemos a crear un key light. Vamos a crear nuestro area light. Activamos el render view. Ok, una vez con nuestro render view activo, la luz por defecto viene muy fuerte. Vamos a bajarle. Vamos a ponerle key light. Voy a esconder las luces de condición de día. Esta luz no la necesitamos. Te recomiendo siempre de los objetos que no utilices, bórralos porque consumen ciertos recursos dentro de Cinema. Voy a apagar todas estas luces y para quedarme con esta. Ok. Agreguémosle nuestro respectivo target y empezamos a mover entonces la iluminación. Ya dadas las condiciones de luz acá de noche, simplemente quiero quedar con mucha sutileza esta iluminación de entorno antes de agregar los light maps. Para este caso entonces empecemos a texturizar nuestras luces. Para eso entramos a nuestro tab general, acá en Path, tocamos nuestra textura. Para este caso usamos un paquete de luces para texturizar Area Light de este señor que no sé pronunciar su nombre, se llama Pingo van der Brinkloev. Este señor hizo este paquete de luces bastante bueno, bastante completo para iluminar sets fotográficos un poco más hiperrealistas. Creó todas estas luces en alto rango dinámico, de forma que la podemos usar como texturas, como si estuviésemos simulando un estudio fotográfico. Alcanzan ya un poco más este nivel de realismo en las reflexiones, ¿no? Desde simular ya esa imperfección de cómo viene la luz, con los softbox, con las grillas de las lámparas. Esto de verdad suma bastante a los reflejos, sobre todo cuando hacemos iluminaciones de productos. Una vez dentro del Cinema está este tipo de luz Area Light y lo voy a mapear a este primer Key Light que estoy creando. Como es una imagen de alto rango dinámico, puedo hacer uso bastante de la exposición, ya que tengo valores con que jugar, y la puedo tintar también. Check acá el tint texture y me voy acá por color y la puedo poner un poco más rojiza, como para llevar todo a un entorno más rojizo. Y en la propiedad de la luz, en el tab de volumen, subo la contribución, la escala de la contribución del volumen para que este me empiece a absorber la volumetría que he creado con mi Redshift Environment. Porque esto con valores muy bajos, muy sutiles, ya fíjense lo que empieza a suceder. Ya tengo volumetría en mi escena, quizá bajo el tamaño. Para el caso de esta luz también le voy a bajar el tamaño porque quiero que me genere sombras duras, que se esparza por la superficie de una manera más dura. Fíjense acá lo que empieza a suceder, ya empiezo a tener esta sensación, este mood de noche, ya con una sola luz, ya solo activando el environment, agregando volumetría a la escena. Voy posicionando mi key light, quizás ahí está un poco fuerte, voy a hacer 3. Y paso a hacer la siguiente luz. Voy a hacer otro fill light. El cambio es muy sutil. Ya vas a ver después cuando vamos a contribuir más con la iluminación cuando agreguemos los light maps. Voy a usar esta misma. Creo que esta sí puedo activarle el target. Y voy a hacerme ahora mi rim light. Voy a duplicar este fill light. Quiero que mi rim light venga del lado izquierdo. Juntarlo hacia la parte de atrás de la estatua.
Vamos para acá, yo creo que este sí puede ser un poco más grande. Este le voy a activar light linking, nada más para que me incluya la estatua. Ok. Algo muy sutil, ya verás cómo vamos a contribuir ahora con la iluminación de los light maps. Entonces, para crear el light map o la luz de proyección, como vimos anteriormente, creamos nuestro spotlight. Crear nuestro spotlight, cambiarle el nombre a light map 01. Agreguémosle un target que sea nuestra estatua nuevamente. Lo voy a poner completamente cenital para que proyecte hacia abajo. Y ahora carguémosle la textura a nuestro spotlight, que va a funcionar como proyector. Muy bien, no sucede nada. En este caso he creado unas texturas animadas del logo de Doméstica para usarlas de proyección. ¿Qué pasa ahora? Está leyendo el primer cuadro de la animación, es una secuencia de imágenes. Fíjate acá, es una secuencia de imágenes de la animación del logo. Le está leyendo solo este cuadro. Yo le tengo que venir acá al tab de animación, bajo mi tab de general. En el modo agrego loop para que se me repita la animación. Y un poco más abajo le doy a detectar cuadros y él automáticamente me lee la secuencia de imágenes y me dice que comienza en el cuadro 0 y termina en el cuadro 48. Entonces cada 48 cuadros él se va a repetir porque lo tengo en modo loop. Entonces fíjense aquí, ya tengo mi primer light map proyectando encima de mi estatua. Entonces ahora esta textura, a este light map, lo que puedo hacer es subirle la intensidad y empezar a jugar con su tamaño del cono, el ángulo del cono. Quizás si lo hago más grueso, aquí debería empezar a esparcirse esa textura. Si el redshift aquí, fíjate lo que sucede. Si yo me muevo en el tiempo, esta es una textura animada. Y otra cosa que podemos hacerle, ya fíjate acá cómo sucede algo un poco más interesante, ¿no? De lo que sucede cuando se esparce esta proyección de luces o de esta textura animada encima de la estatua. Le subo un poco la contribución en el tab de volume, subimos un poco la contribución a la escala para que absorba un poco de volumetría esta textura. Subirle 0.2, 0.01. Entonces ya fíjate ya que lo que empiezo a lograr, ¿no? Ya veo en completa proyección en el entorno, en mi ambiente, ya cómo se proyecta esta luz. Y la podemos mover, fíjate si la muevo un poco más hacia adelante, esparzo un poco más de frente al personaje. Puedo crear otro light map, voy a duplicar este mismo, a este le voy a quitar el tag, lo voy a limpiar y a ese lo voy a poner que me proyecte al fondo, a la pared de fondo. Creo que le puedo bajar un poco la intensidad, ya empezar a jugar con la jerarquía de las luces, poner 0, le voy a bajar el tamaño al cono y voy a cargar otro tipo de textura que he hecho para este proyecto. He hecho estas figuras que se animan, estos círculos concéntricos. Creo que tengo otro del logo de Doméstica acá. Ya fíjate lo que sucede acá, tengo otro tipo de luz, otro tipo de textura, lo puedo mover, ya esto funciona como te digo como un proyector que está proyectando sobre el fondo. Podemos seguir agregando más mapas de luz encima de nuestra estatua. Esto es lo divertido de esta parte. Hemos creado otras texturas animadas, otras rayas, estos otros círculos,
Tenemos ya una escena un poco más compleja, tenemos volumetría sucediendo, varias luces ya proyectando, se empieza a poner un poco más pesado el render view. Cada vez que carguemos una nueva secuencia de imágenes, una nueva textura, siempre es bueno ir a nuestro tab de animación y volver a dar al botón de detectar cuadros, porque fíjense que esta tenía 10 cuadros menos de animación y estaba leyendo la textura anterior, los cuadros de animación de la textura anterior, y la voy a llevar más hacia adelante para ver qué sucede atrás con esta textura. Tenemos que tener mucho cuidado, como estamos en un ambiente físico. Este es mi techo. Si yo subo esta luz sobre este techo, ya no va a obtener el efecto porque está atravesándose una superficie a mi proyección. Entonces tenemos que estar pendientes de que eso suceda a veces. Y fíjense acá, aquí ya estoy empezando a ver esta textura y ya empiezo a tener algo un poco más interesante. Usando puros light maps, pura textura en mi spotlight. Otro detalle que hice fue seguir duplicando el spotlight que pasa por encima de la estatua. Este sería el cuarto. No le voy a cargar una textura animada, la voy a borrar. No le voy a cargar otro tipo de textura. Fíjate, le voy a cargar otro tipo de textura que se asemeja más a una cáustica. Le voy a apagar la animación. Ahí ahora me lo reconoció. Tenía todo en blanco porque no había reconocido que tenía una imagen cargada. Y vamos a agregar todo esto. Vamos a empezar a ordenar. 1, 2. Muy importante. Fíjense ya en un momentico toda la cantidad de luces que tenemos. Voy a apagar estas para ir viendo el resultado una a una. Esta es mi primera textura de mi logo animado. Cargo la segunda, que es una proyección de la pared. Cargo una tercera, que es esta otra proyección en este lado, en este piso, en el lado izquierdo. Y esta que me va a dar como este valor de relleno, además de lo que sucede con las animaciones, las proyecciones que están pasando encima de la estatua una y otra vez. Agregué esta como para mantener la estatua iluminada, pero de una forma muy irregular. Entonces lo que hice fue animar la rotación de esa textura. Si lo muevo la rotación en este eje, fíjense ya lo que sucede. Simplemente con una imagen estática con ese look de cáustica, ya lo interesante que el resultado que podamos ir logrando. Igual podemos, cambiarle el tamaño al cono, hacerlo más grande, que abarque un poco más la iluminación. Le podemos subir un punto a la exposición. Y ya con la contribución de mi Redshift Environment, que me produce ya esta volumetría, ya fíjate lo interesante que se empieza a ver. Voy a encenderlas de nuevo, ya fíjate lo que empezamos a lograr. Y teniendo como resultado ya esta iluminación, le voy a dar play, aplicando este método de pura proyección. Bueno, este fue en este caso. Probemos en otro tipo de escena con otro encuadre de cámara. Te voy a mostrar un poco cómo se hace este efecto. Este encuadre de cámara ras de piso, donde ya la intención fue encender el logotipo de Doméstica, animando la emisión de luz por material, que es el caso que va a funcionar bastante bien. Veámonos dentro del cinema. Muy bien, ya con nuestra cámara puesta, ya con la animación. Fíjate cómo vamos a lograr ese efecto. Voy a borrar y lo vamos a hacer desde el principio. Lo primero que tenemos que hacer es, en el caso de esta geometría, yo dejé esta geometría paramétrica porque es el logo, y si quería venir a hacer alguna corrección o cambiar el grosor, que sea un poco más profundo, ya lo tenía acá todo listo, no destructivo. En este caso vamos a hacer uso del módulo MoGraph de Cinema 4D. Y lo que hice fue agregar todas las letras dentro de este objeto, se llama Fractura, Fracture Object, y agregarle el material que he creado para el encendido de estas luces. Vamos a encender el render view. Muy bien. Fíjate que no tengo encendidas mis letras. Entonces al Fracture Object es un objeto que se le permite cargar ya dos módulos del MoGraph. Le voy a agregar un effector. En este caso va a ser un Effectors, un Plane Effector, que este es el que me va a funcionar de engatillador, o el que me va a disparar el encendido del material. Primero que le voy a quitar que no me afecte nada en posición. Solo quiero que me afecte el color de mi objeto. Y en la ventana de Falloff voy a agregar un Linear Fill. Voy a hacer una animación de izquierda a derecha, como del encendido de las letras. Este Linear Fill me va a hacer ese barrido de cómo se van a ir encendiendo las letras del logo. Voy a agregar acá la cámara y me voy a salir acá de la cámara. Lo voy a poner blanco completamente.
va a funcionar como una máscara, en verdad. Ok, entonces como va a ser el papel de máscara, este linear fill lo va a poner blanco, por lo tanto está como en un fracture, va a ser color negro. Para que funcione la máscara, la parte que quiero que aparezca tiene que ser color blanco. Si funciona, aquí se puede ver. Entonces, mi linear fill le voy a decir que funcione al contrario, en -X. Por ejemplo, cuando yo mueva este objeto, lo que quiero lograr, este encendido, cuando pase me encienda el material. Entonces ahora, ¿cómo le digo yo al Redshift que me lea estos valores dentro de un material? Voy a mi ventana del shader graph de ese material. Este es el material que le tengo agregado al fracture, a todo mi material emisivo lumínico, que está compuesto por un material que se enciende y el otro que está apagado, uno para los bordes y uno para el centro de las letras. Y voy a sacar un nodo que se llama Color User Data, que este es el nodo que me va a decir, bueno, léeme este fracture como un objeto, me va a leer módulo homógrafo por color, y este objeto me va a cortar estas dos mezclas, estos dos materiales, uno que se enciende y uno que se apaga, y lo voy a multiplicar acá porque estoy multiplicando por el valor del borde que me da la regularidad de la letra, y voy a prender el Redshift. Muy bien, entonces fíjate, voy a adelantarme la cámara a ver un poco más las tipografías. Bien, entonces fíjate lo que sucede al yo mover este objeto. Y al sacarlo, apago mi material y al moverlo lo voy encendiendo y voy logrando el efecto que quiero buscar de ese encendido progresivo de mi logotipo. Una vez más, para tener mejor flujo en el render view, le voy a apagar el desenfoque a la cámara. Y este material, lo que vimos en los tipos de propiedades de luces en el Redshift anteriormente, es un material emisivo. Se está activando en la propiedad en el overall, en el emission. Aquí activo el emission weight y logro este efecto. Para lograr esa randomización del encendido, esa randomización de que una se prende primero y después otra se prende, es muy fácil. Es simplemente en mi mismo plane effector le voy a agregar una curva. Y esa curva la voy a distorsionar, que me va a dar esa irregularidad en el encendido. Entonces, este trayecto de esta curva, este largo, es esta longitud que tiene este effector. Pero para que eso se note, lo tengo que estirar. Muy importante activar esto. Esta nueva propiedad de curva me afecta el color de mi objeto, este icono, y creo que ahí lo que pasa es que es como muy rápido, pero ahí se nota un poco. Fíjate que se enciende la D, después la O, y el valor baja y sube la luminancia de esa máscara para lograr esa randomización del encendido. Aquí lo puedo ver que está más alto el valor de mi O, la curva está pasando justo en este momento. Y queda bastante interesante el resultado, con una técnica bastante sencilla. Muy bien, yo creo que ya hemos visto los line maps, todos los efectos que podemos lograr con esta técnica sencilla. Simplemente es darle esa etapa de creatividad a esa textura que queramos proyectar encima de toda nuestra escena. Y fíjense, estos resultados quedan bastante interesantes. Ya tenemos nuestra escena iluminada. Ahora, en la siguiente lección te enseñaré cómo usar los efectos de post-renderizado.